5, 4, 3, 2, 1. Oro como niño, oro como hijo, vengo a refugiarme a tus pies. Oro a ti sediento, oro a ti hambriento, sacia y llena toda mi ser. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia, puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas, el cielo abre, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. Oro a ti tu iglesia, oro a ti tu amada, nos basta hoy tu gracia y perdón. No nos moveremos, prevaleceremos, nuestra recompensa eres tú. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia, puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas, el cielo abre, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. Impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, tú estás aquí. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará.
Dios no fallará. Oh, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Y nunca huiré de los gigantes. No sé cómo terminará. Si yo sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Mis hermanos, hola, buenos días. Qué grato volver a compartir este tiempo con ustedes, volverlos a saludar. Y de verdad, desde la distancia, les mandamos un muy, pero muy fuerte abrazo. Hoy nuevamente con mi esposo, el pastor Rafael, y queremos traerle una palabra, paciencia y sabiduría en las pruebas. Una palabra que de verdad creo que nos va a edificar en estos tiempos
en que necesitamos alimentar nuestra fe, necesitamos de verdad de mucha paciencia, necesitamos cómo manejar estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos tan difíciles, tiempo en que las familias, nos ha tocado compartir en familia, estar más tiempo, estar encerrados. Y hemos visto, ¿no?, que para muchos ha sido una dificultad poder estar en familia, aunque para nosotros este tiempo ha sido como muy gratificante. Sí, ha sido bueno porque hemos compartido las cosas, a veces comentarios, chistes, hemos jugado también y hemos interactuado con los hijos. Ese tiempo en familia nos ha llevado inclusive a saber conocerlos un poquito más y a comentar cosas que en lo cotidiano no comentábamos. Y para nosotros de verdad ha sido edificante, ha sido bueno y nos hemos dado cuenta que ha traído bendición sobre nuestro hogar. Y como les dije, mis hermanos, yo creo que esta palabra nos va a animar mucho en estos tiempos. No podemos negar que el mundo está viviendo uno de los días más oscuros, tiempos difíciles para cada persona. Como iglesia teníamos proyectos, individualmente teníamos planes, proyectos, y todo esto realmente se ha alterado, y esto quizás nos está produciendo ansiedad, miedo, susto. Estamos viviendo un tiempo de angustia, lo podemos estar mirando, inclusive nosotros lo podemos estar sintiendo, ¿cierto? Y creo que esta palabra nos va a edificar en estos tiempos, de verdad que sí. Acompáñenme a Santiago 1, del 1 al 12, que es el pasaje donde vamos a estar en esta mañana. Así es. Allá en su casa, muy juiciosos, vamos a abrir nuestras Biblias y vayamos al capítulo 1 de Santiago. Vamos a iniciar a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Leemos la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo y creyendo que el Señor está realmente controlando todas estas actividades en la distancia. Amén. Dice la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La sabiduría que viene de Dios es lo que vamos a trabajar realmente hoy. Y dice la palabra en el versículo 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa. Mire lo que nos está diciendo el versículo y continúa diciendo: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén, amén. Llama la atención cuando leemos este pasaje bíblico, porque empieza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando miramos un poquito las escrituras, profundizamos un poquito en ellas, nos damos cuenta que Santiago, anteriormente llamado Jacob, sí, ¿cierto? La Biblia nos muestra que fue el hermano de Jesús. Pero algo interesante es que miramos
que Santiago no creía en Jesús. Sí. Es más, nos muestra la escritura que se opusieron a su ministerio. Fueron los hermanos de Jesús junto con Jacob, fueron como piedras de tropiezo, podemos decirlo así, para Jesús. Así y es. quizás por eso nosotros vemos en Mateo 13, cuando Jesús dice que no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Así es. ¿Cierto? Sí, Tal así vez Jesús dijo esto también teniendo en cuenta el comportamiento de los hermanos hacia él. Sí, porque miren que él no le encomienda a su mamá, a María, no se le encomienda a uno de sus hermanos, por la misma incredulidad que había en ellos. Y él mejor se lo encomienda a Juan, a uno de sus discípulos. Tal vez por eso, porque esa expresión es una expresión de tristeza. No hay profeta sin honra. Y dice él, sino en su propia tierra y en su casa. A nosotros nos pasó, y ese es un ejemplo. Así como ellos no creyeron en el Señor Jesucristo, de que Él era el Mesías, igual nosotros hemos padecido también. Yo creo que ustedes, mis hermanos, las primeras personas que a nosotros nos rechazaron fueron nuestras propias familias. Así es. A nosotros nos sucedió, ¿cierto? Porque ya no participábamos, porque ya éramos aguafiestas, y nos rechazan, inclusive amigos también nos rechazaron. Y es un ejemplo de que íbamos a ser rechazados y el Señor Jesucristo nos lo dejó escrito por eso. Así es, y eso le pasó a él con los hermanos, ¿no? Así es. Pero también vemos más tarde cómo Santiago, y lo vemos en la escritura, ya lo leímos, que se presenta como siervo de Dios y del Señor, ¿cierto? Y vemos también que fue un gran líder en la iglesia. En la iglesia de Jerusalén fue un gran líder. Pero eso sucedió después de que nuestro Señor resucitó y se le presentó a Jacob, a Santiago. Así Y es. fue así como se le quitó la incredulidad y llegó a ser uno de los siervos más comprometidos en la iglesia de Jerusalén. De hecho, fue el líder de la iglesia de Jerusalén. Así es. Podemos ver que Santiago en esta carta nos exhorta o nos da varias metas para poder vivir en fe en medio de las pruebas. Dice que para poder alcanzar la madurez cristiana y una conducta santa es esencial tener un cimiento firme. Así es. Mire que, ¿por qué lo dice Santiago de esta manera y por qué esta epístola se refiere más que todo a las pruebas y cómo debemos sortear todas esas dificultades, así como la que estamos padeciendo en este momento? Aunque nosotros no tenemos persecución de la iglesia en estos momentos, pero sí estamos viviendo una situación difícil. Y ellos en ese momento no estaban siendo martirizados, pero estaban sufriendo una persecución económica y una opresión que estaba destruyendo a la iglesia en ese momento. Así es. Y así como muchos de nosotros en nuestra vida, ¿cierto? Hemos pasado por pruebas y en este momento estamos viviendo una situación que está afectando no solamente a Colombia, esto está afectándonos a nivel mundial, no es solamente a nosotros, esto es algo que está sucediendo, como les dije, en todo el mundo. Y una de las pautas que Santiago nos da es que la fe va a producir paciencia en medio de las pruebas. Así es. La verdadera fe produce paciencia. Y eso lo encontramos a partir del versículo 2. Acompáñenme a leerlo. Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, el gozo del que están hablando no es una, digamos que usted tenga que manifestarlo corporalmente y sí, qué rico y qué chévere, estoy encerrado y no tengo mucho para comer y no puedo salir. No es ese gozo a lo que se refiere a la Biblia. La palabra de Dios se refiere a un gozo espiritual, es una expresión del alma. Es algo que nosotros debemos llevar dentro sabiendo de que el Señor está con nosotros. El versículo 3 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En lo que nosotros estamos en estos momentos, en esta prueba, si nosotros realmente tenemos fe en que el Señor tiene el control y que todas estas cosas van a servir para bien, entonces eso debe llevarnos a una paciencia.
y ya una tranquilidad en el alma y una tranquilidad espiritual. O sea que podemos decir que las pruebas realmente son necesarias en la vida del cristiano, porque esto nos va a llevar a una madurez espiritual. Así es. Y a una madurez en cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado de fe, lo hemos compartido? Ajá. Pero, oye, una cosa es hablar de fe y otra cosa es hablar de fe en medio del desierto, ¿cierto? Y realmente yo creo que la fe que nosotros tenemos nos va a producir esa paciencia en medio de las pruebas. Pero las pruebas van a sacar lo mejor de nosotros. Sí, va a sacar la paciencia que tengamos en estas pruebas, nos va a llevar a nosotros a soportarlas sin alterarnos. Es decir, va a mostrar nuestro verdadero carácter y cómo estamos nosotros realmente con el Señor. Mira que en estos momentos vemos que el estrés, de pronto el agobio entre familias los ha llevado a que haya una mayor violencia intrafamiliar. De pronto han disminuido los delitos en la calle, pero al más de 200% han aumentado las llamadas de las esposas, de las mujeres, llamando, pidiendo auxilio por la violencia intrafamiliar que hay. Y eso no debería ser. Ese porcentaje, como se ha aumentado, no debería ser así. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque no tenemos fe en el Señor. Porque pensamos solucionar nosotros mismos los problemas que se están acarreando. Por eso nosotros estamos pendientes de los hermanos de la iglesia también. Nosotros estamos pendientes, los estamos llamando. Y aún dentro de la iglesia, vemos que la paciencia a veces hace falta. Hermanos estresados, hermanos que a veces no contestan una llamada, un saludo, que se encierran en medio de sus dificultades y a veces uno no se entera. Hemos ayudado a varias familias ya que han quedado sin empleo y que no tienen alimentos, pero hay unas que se encierran y no quieren manifestarlo y no es lo correcto. Así es. Yo pienso que Santiago nos da estas pautas porque la actitud que nosotros como cristianos debemos de tener en medio de las pruebas no es la misma actitud que va a tener la gente del mundo que no conoce, sí. ¿Cierto? Entonces, nosotros, nuestro actuar debiera ser diferente. Yo creo que es un buen tiempo para sacar lo mejor de nosotros, un tiempo para ser solidario, como estaba diciendo mi amado ahorita, un tiempo para poder ayudar a nuestros hermanos, un tiempo para que nos edifiquemos, un tiempo para compartir, tiempos de calidad, tiempos preciosos y poder evaluarnos realmente qué son esas fallas, esas cosas que realmente nosotros traíamos en nuestro caminar diario con el Señor y también como familia. Es un tiempo que yo creo que debiéramos de aprovechar porque cuántas veces lo veíamos comúnmente que sacábamos excusa porque no teníamos tiempo para ir a la iglesia, no teníamos tiempo para compartir con nuestros hermanos, no teníamos tiempo para los hijos, la familia. Sí, para una oración, pero en la familia, el empleo, ¿cierto? El exceso de trabajo, muchas veces no teníamos ese tiempo de calidad con la familia. Entonces yo creo que esos tiempos, ¿cierto? Sacan lo mejor de uno. Sí, Santiago está diciéndonos que esto es un aprendizaje, todo esto es un aprendizaje y que esta situación nos afecta a todos. Bueno, vemos también que Santiago nos habla que la paciencia llega realmente cuando aprendemos a descansar en el Señor, cuando nuestros problemas los llevamos a Dios, ¿cierto? Pero vamos a ver dentro de nosotros como cristianos que tenemos actitudes diferentes. Sí, nosotros como cristianos, aún dentro del pueblo cristiano tenemos actitudes diferentes. ¿Y cómo respondemos a esa actitud en medio de las pruebas? Hay dos formas reales de responder. Y hablando nosotros como cristianos es que todos tiremos juntos para el mismo lado y ayudarnos entre nosotros. Eso es una de las cosas más importantes.
Y nuestra iglesia, Mifalín y Kia, nos estamos ayudando entre nosotros. Pero lastimosamente, hay algunas personas que se encierran, se enfrascan en las situaciones que están padeciendo. Y miramos que hay personas y hay hermanos de la iglesia que, muy pocos, pero se están alejando. Se encierran, se enfrascan, no se comunican, no se hablan. Y no es lo conveniente. El cristiano debe caminar y debe permanecer firme buscando la mejor manera de practicar y aplicar la palabra de Dios. Así es. Eso es lo más importante. Si nosotros como cristianos entendemos lo que Dios nos está diciendo a través de este libro, a través de esta palabra que les estamos llevando hoy, de que nosotros debemos estar firmes en nuestra fe y que la fe debe llevarnos a la paciencia y que esa paciencia es la que nos va a ayudar a soportar las pruebas. Eso es lo más importante que nosotros debemos tener. Así es. Otra de las pautas que nos da Santiago es soportar con paciencia las pruebas. Y mis hermanos, algo que yo creo que tenemos que entender es que las pruebas van a venir. Dios nos va a probar. Así es. ¿Cierto? Las pruebas van a ser parte de nuestra vida. Pero también debemos de saber que Dios también va a estar ahí para Amén. ser nuestro soporte y para ayudarnos, para ser nuestro ayudador y poder pasar esta prueba y poder salir adelante victoriosos si permanecemos en Él. Así es. Nosotros debemos aprender a soportar con paciencia las pruebas. Vayamos a Santiago, en el versículo 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, es decir, entendidos, sin que os falte cosa alguna. Dentro de la paciencia, esa paciencia debe llevarnos a una obra completa, es decir, no puedes conocer tu verdadero carácter si no hay presión. Así es. No puedes conocer tu verdadero carácter. En medio de las pruebas es donde realmente la gente aflora sus capacidades, aflora hasta de dónde es capaz de llegar, en medio de esas pruebas. Ahora, es fácil ser amable cuando todo está bonito y todo está bien. Y es fácil sonreírle a las personas, es fácil tratar a las personas cuando a ti no te hace falta nada. Pero vemos la otra cara de la moneda. Tú decías ahorita que era fácil hablar de fe cuando estábamos bien. Y es justamente eso lo que quiere decir Santiago. Si en las pruebas que estamos pasando, nosotros no afloramos nuestro verdadero carácter y nuestra verdadera dependencia de Dios, estamos obrando mal. Ahora, tú puedes seguir siendo amable cuando te traten injustamente. Esa es una prueba también. Miremos en estos momentos el cuerpo médico, el cuerpo policial. Hemos visto a través de las noticias que la parte médica, los empleados de la salud están siendo despreciados, rechazados, simplemente por llevar ese vestido. Oiga, ¿cuántas gracias deberíamos darle a Dios por esas personas que están salvando miles y miles de vidas? Así es. Ahora yo pregunto a esa persona que inconscientemente, porque eso es falta de entendimiento, está rechazando una persona de estas, un profesional de la salud, ¿cómo haría entonces si esa persona cae enferma? O sea, es falta de entendimiento, es falta de sabiduría, es falta de conocimiento. Le aseguro que ahí sí quiere que se le acerque. Entonces, ¿por qué lo rechazamos ahora? Deberíamos estar muy agradecidos con Dios porque le da a estas personas la paciencia, la entereza suficiente para ayudarnos. ¿Cómo están sus familias? Médicos en los hospitales, enfermeras, días sin poder ir a la casa. Pongámonos en los zapatos de ellos. ¿Quiénes están cuidando a sus hijos? Y esa es la obra completa de la paciencia que nosotros debemos tener en estos momentos. Y ser cabales, dice la palabra, es decir, entendidos. Entendidos, sí, Señor. Así es. Ahora, todos vamos a tener pruebas. Todos vamos a tener pruebas. Pero en vez de quejarnos,
debemos ver estas pruebas como una oportunidad más para crecer en el Señor. Así es. De hecho, son las pruebas, ¿no? Así es. Oportunidades. Otra pauta que nos da Santiago es pedir lo que nos hace falta en las pruebas. Y algo que me llama la atención es que Santiago viene hablando de las pruebas, ¿cierto? Y de pronto habla de sabiduría. Sí. ¿Sí? Y el pasaje nos habla de que debemos pedir sabiduría. Y entonces vemos que en medio de las pruebas es fundamental la sabiduría para el creyente. Así ¿Cierto? es. Ser entendido, saber que la gracia de Dios nos sustenta, saber que Dios nos asiste en medio de las dificultades, qué Amén. promesas hay. Amén, amén, Por eso es así es. importante pedir la sabiduría de parte de Dios en estos procesos. Sí, leamos el versículo 5 de Santiago y lo vamos a entender un poco mejor. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, está hablando de nosotros, está hablando del pueblo de Dios, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, tienes fe, tienes conocimiento, pero te falta algo para poder tomar una buena decisión. La sabiduría es una ayuda que nos da Dios. El hombre tiene conocimiento, pero muchas veces no tiene sabiduría para tomar buenas decisiones. En medio de estas dificultades. Y en todas las pruebas, y en todos los ámbitos, y en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que pedir sabiduría a Dios para saber tomar sabias decisiones. Amén. Eso es lo más importante. Entonces, ¿por qué vamos a estar a tientas? ¿Por qué tenemos que andar en tinieblas? Es decir, esto es un momento de oscuridad, sí, está bien, pero nosotros no tenemos que andar buscando a tientas la forma de encontrar una solución. Si sabemos que el mejor que tiene la solución es nuestro Dios. Es el único que nos puede guiar en todo esto. Y esto hace posible que la gente que tenía su mirada puesta en Dios, realmente ahora la concentre más en Él. Y aquellos que no tenían la mirada en Dios, aquellos que muchas veces renegaban de Dios, ahora se han vuelto junto con toda su familia a los pies del Señor. Gente que rechazaba una oración, personas que no creían. Ahora, lo que yo estoy creyendo es que con todo esto, nosotros vamos a ser avivados. Amén. Nosotros vamos a ser avivados. Va a haber un avivamiento en cada uno de nosotros que vamos a ser capaces de avivar a otras personas. Y ahí es donde empieza ese gran avivamiento. Lo que va a haber ahorita es algo más intenso de fe. Lo que se va a venir ahorita es más creyentes. Mira, esto nos da a entender a nosotros. Número uno, que no es tan importante el trabajo y el dinero como nosotros creíamos que era importante. Ahora nos estamos dando cuenta que realmente lo importante es Dios y la familia. Así es. Entonces la mentalidad de muchos se va a cambiar. Y tú decías al rato, estaba diciendo que nos quejamos por falta de tiempo para buscar a Dios, para estar con nuestros hijos y nuestra familia. ¿Y ahora qué? Ahora lo tenemos todo. Ahora dependemos más de Dios que de nuestros ingresos, que de nuestra profesión y que de nuestra empresa. Así es. Amén. Así es. Entonces, definitivamente la sabiduría de parte de Dios en medio de estos procesos es fundamental para que podamos entender cuál es el propósito de Dios y a dónde Dios nos quiere llevar en medio de estos tiempos. Que Así siempre, siempre serán mejores tiempos, ¿cierto? Amén. Siempre. Y otra de las pautas que nos da Santiago es pedir con fe y no dudando. Sí, habla del hombre de doble correcto. ánimo. Así es. Cuando nosotros estamos en este proceso y pedimos y nuestras oraciones hay duda, en nuestro corazón hay duda, esa es una oración que Dios no va a escuchar. Así es. Mire, antes de pasar a este versículo, yo quisiera terminar con la parte de la sabiduría. Aunque no es contextualizado lo que voy a hablar, pero sí es un ejemplo que la Biblia misma nos indica a nosotros.
Y es que hubo un rey con mucho conocimiento, criado en el palacio real, bien educado, pero cuando es puesto como rey, él va delante de Dios y le pide sabiduría. Salomón, hijo de David. Salomón es puesto muy joven como rey del pueblo de Israel, del pueblo judío. Pero Salomón le pide a Dios que le dé sabiduría para gobernar ese pueblo. Ahora, miremos la importancia de la sabiduría. Es importante tenerla porque eso nos va a llevar a nosotros a tomar mejores decisiones. Y en lo que tú decías ahorita, es que nosotros no podemos tener duda cuando le pidamos a Dios algo. Tenemos que hacerlo con fe. Versículo 6 de la palabra del Señor en el capítulo 9 de Santiago dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, orar con fe implica hacerlo con plena confianza en la fidelidad y la bondad del Señor. Ese es tener fe. Es decir, creer en la existencia de Dios y en el cuidado de Dios. Palabras más concretas. Debemos siempre depender y confiar en Dios. Así es. Amén. Amén. Ahora, dice el versículo 7. No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros vamos a pedir delante del Señor algo, y lo vamos a hacer sin fe, simplemente por salir del momento o porque tenemos una necesidad, pensamos que Dios nos va a responder. No, tenemos que hacerlo es con fe, pero creyendo. No hay otra manera. Entonces tenemos que dejar de dudar. El versículo 8 nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, de doble ánimo. Hoy pienso que Dios me puede ayudar, pero mañana pienso que soy yo el que dependo de mí mismo. Y sabe que esa mentalidad y eso le ha cambiado a mucha gente ya, por toda esta circunstancia. Y aquel que no se arrodillaba, ahora se arrodilla. Entonces, no podemos ser de doble ánimo. Hoy sí creo en Dios porque tengo problemas y mañana no porque estoy bien. Dios no nos va a aceptar de esa manera a nosotros. Y dice el versículo 9: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Entonces, por esa condición social que algunos tengan, no importa. Gloríese en esa pequeña humildad que usted tiene. Gloríese en la humildad. Esa es la condición que tiene. Dios puede coger de lo más sencillo y de lo más humilde y levantar reyes y sacerdotes. Y lo vemos a través de su palabra. Y el que es rico, versículo 10, y el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es decir, el rico no debe enaltecerse, debe ser humilde, debe ser sencillo, humillado también delante de Dios. La verdadera riqueza se halla en el desarrollo de la vida espiritual de cada persona. Amén. Amén. No en su caudal económico. Debe tratar al máximo a las demás personas como Cristo trataría a todas las personas de la humanidad. Amén. Así Amén. es. Sabe que este proceso que estamos viviendo a nivel mundial creo que nos está dejando una gran enseñanza y tiene que ver en parte con lo que está diciendo Santiago. Y es que no es tan importante el trabajo, o no es más importante el trabajo, no es más importante el dinero, no es más importante la vanidad. Lo más importante es lo que nosotros somos en Dios. Amén, así es. Eso es lo más importante. O sea, una enseñanza tremenda, ¿cierto? Así es. Porque todas estas cosas no es que sean malas,
Pero cuando todo esto le quita el primer lugar a Dios, ahí es donde empieza el problema, ¿cierto? Correcto. Porque empezamos a depender de nosotros mismos y no del Señor. Así es. De hecho, hay unas recompensas de soportar las pruebas que Dios nos dice. Y las encontramos en Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, cuando está hablando de soportar la tentación, es no buscar la solución de las situaciones difíciles o de los problemas como el mundo nos los está ofreciendo. Hoy en día vemos que hay muchos obstáculos ministeriales para uno cumplir su ministerio, para que las iglesias laboren, aún para predicar el Evangelio. Hay demasiados obstáculos y nosotros debemos tener plena confianza en Dios para solucionar nuestros problemas. No como el mundo nos los está entregando, no como la sociedad que desconoce del amor y del temor de Dios nos los quiere enseñar. Tal vez el dinero fácil para la gente es mucho más importante. Tal vez el divorcio, cuando no hay una buena relación de pareja, para la sociedad es normal. No, bueno, si no te entiendes con él, sepárate. Y eso no es lo que Dios nos enseña. Y a través de la palabra y a través de todos esos procesos de restauración que nosotros como pastores hemos hecho, ¿cuántos matrimonios no se han restaurado? Así es. ¿Cuántas personas no han dejado de hacer lo que venían haciendo, que no era lo correcto, pero que la sociedad les estaba dando una idea totalmente diferente? Y lo que el Señor siempre quiere es que nosotros nos restauremos. Entonces, cuando nosotros evitamos esas tentaciones que nos da la sociedad, que nos da el mundo para solucionar nuestros problemas y nos concentramos más en Dios, todo funciona mejor, absolutamente todo. Hoy en día vemos, por ejemplo, que tenemos más confianza en las manos nuestras y en lo que nosotros seamos capaces de hacer, en lo que realmente Dios puede hacer en nosotros. Creemos sinceramente que esa corona de vida que nos habla el Señor es una recompensa de vida eterna. Vamos a disfrutar también en la tierra, porque cuando nosotros andamos bien delante del Señor, el Señor, hay unas bienaventuranzas para nosotros, hay unas bendiciones para nosotros, y las vamos a disfrutar en la tierra. Pero lo más importante es esa corona de vida, esa recompensa de vida eterna al lado de nuestro Señor. Buscar los caminos fáciles para solucionar el problema no es lo correcto. Nuestro camino real y verdadero para solucionar los problemas está en colocar nuestra fe en las dificultades delante del Señor. Amén. Si nosotros miramos lo que nos dice Apocalipsis, y quiero que entendamos esto desde recibir esa corona de vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 nos dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Nosotros no tenemos por qué entregar la fe que tenemos simplemente porque el mundo o la sociedad nos está diciendo lo contrario. Y si nosotros retenemos lo que tenemos, que es nuestra fe, que es hacer lo correcto delante de Dios, nadie, absolutamente nadie, va a tomar esa corona que ya Cristo nos ha prometido a través de su palabra. ¿Guardando qué? Las ordenanzas de Él, para obtener esa recompensa. Amén. Amén. Concluyendo con todo lo que tenemos y a través de esta palabra que nos enseña hoy Santiago en su capítulo 1, nosotros mismos somos los que tomamos las decisiones equivocadas alrededor de las situaciones, y debemos pedirle la sabiduría a Dios para tomar una correcta decisión. Ahora, debemos pedirle a Dios que nos ayude en nuestros problemas y que Él nos dé la fortaleza para soportar todas las situaciones en todos los momentos difíciles. Ahora hablamos solamente de esta situación de pandemia, pero en la vida cotidiana vamos a tener momentos difíciles. Muchas dificultades, sí. Y tenemos que ser muy pacientes. No solamente de manera global, sino personal. Así es. Y Dios no nos va a dejar solos a nosotros con los problemas. Eso debemos tenerlo claro.
Dios nos manda a tener paciencia, mis amados hermanos. Tengamos paciencia y pidámosle la sabiduría para tomar buenas decisiones, más aún cuando se trata de lo que nosotros debemos hacer como pueblo de Dios. Recuerden que la primera iglesia, la primera Grey, es nuestra familia. ¿Y cómo vamos a tratar mal a lo que Dios ha puesto en manos nuestras? Varón que me estás escuchando, o mujer que me estás escuchando, cabeza de familia, lo más importante es la familia, lo más importante es Dios. Las otras cosas son efímeras, lo demás viene por añadidura. Nosotros tenemos que concentrarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Y lo más importante, no debemos permitir jamás que las pruebas nos aplasten, que las pruebas nos dobleguen, porque las pruebas las pone el Señor para también mirar nuestro nivel de fe. Para mirar nuestro nivel de fe. Ahí donde tú estás, en la situación que estamos, para nosotros es una prueba. ¿Y cómo vamos a afrontar esa prueba? Con fe. Entonces, nosotros debemos caminar con paso firme. Caminemos. Fe, paciencia y sabiduría. Es con paso firme. En fe, en paciencia para afrontar las dificultades. Y sabiduría en Dios. Y sabiduría en el Señor para saber resolverlas. Solos no podemos. Amén. Amén. Bueno, yo te invito ahí en el sitio donde estás ahora. Espero que esta palabra para ti haya sido de edificación, que sea una palabra que puedas recordar constantemente. La vas a poder repetir cuantas veces quieras, porque está en las redes sociales de nuestra iglesia. Qué bueno sería que volvieras a retomar todo esto. Qué bueno sería que pudiéramos nosotros tener unos tiempos especiales con Dios. Y ahí donde tú estás, yo te pido que inclines tu rostro y me acompañes en una oración al Señor. Amado Dios, Padre eterno, bendito Señor, Dios de los cielos, Creador de todo cuanto existe, mi Dios, hoy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, creyendo que tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor, te pedimos que esta palabra llegue a lo más profundo de cada uno de los hermanos de nuestra iglesia y de todo aquel que la escuche, Dios, a nivel mundial, en todo rincón de la tierra, y que sea una palabra de aliento, que sea una palabra para reconfortar en estos momentos difíciles. Señor amado, te pido por cada una de las personas que están padeciendo, ten misericordia de ellas, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mira a aquellas personas que también, Señor amado, les falta hoy un empleo, un sustento, y mira sus corazones y la intención real de lo que ellos están pensando en estos momentos, para que miren hacia ti, oh Dios. A ti te damos gracias, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Hoy bendigo la iglesia, hoy bendigo, Señor, a cada miembro de la iglesia, Dios, para que seas tú también guardándoles a cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga. Un abrazo fuerte. Hola familia, ¿cómo están? Que bueno pasar otro domingo con ustedes por medio de estas plataformas digitales. Queremos informarles acerca de los grupos de conexión que tenemos todos los días a las 8 de la noche para que ustedes saquen un pequeño tiempo de su parte y puedan reunirnos con nosotros en familia. Para nosotros también es muy importante los niños, así que en nuestra página de YouTube pueden encontrar talleres y actividades para que ustedes como padres trabajen con ellos en sus casas. También agradecer a todos los hermanos que nos han estado ayudando a familias necesitadas en estos tiempos tan difíciles. Y por último, no se olviden de suscribirse, darle a la campanita para que lleguen todas las notificaciones. Y recuerden también seguirnos en Facebook como Iglesia Misión Líder de Guía, en Instagram como iglesia.líder, y recuerden compartirlo para que muchas más personas puedan ver lo que estamos haciendo por ustedes. Chao, chao, nos vemos en 8 días.